Bienvenidos sean todos a este link, a esta línea, a esta nota. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más compartir el mensaje, la enseñanza, la palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos, amigos, compañeros, a todos los que nos sintonizan en esta línea, esperando que la palabra de Dios encuentre nido en el corazón de cada uno de ustedes. Es una bendición en estos tiempos, ya que la palabra está escaseando, la palabra es escasa por los problemas que encontramos alrededor nuestro y las restricciones que tenemos en medio de esta situación adversa. Pero sin embargo, la palabra dice que no se encuentra presa, como dijo el apóstol Pablo, sino que la palabra tiene completa libertad y también autoridad. Por lo tanto, hermanos, bendecimos a ese Dios grande y misericordioso que nos da la vida constantemente y su brazo no se ha cortado para seguir bendiciéndonos desde muy temprano hasta el anochecer. Por lo tanto, Dios sea bendito, para Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Por lo tanto, en esta hermosa noche vamos a estar impartiendo el consejo, la enseñanza de la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo número 30, su versículo 19. Estaremos considerando el versículo 19 y el versículo 20. Bendito Dios. En esta hermosa noche estaremos compartiendo: escoge la vida y vivirás. Por lo tanto, ¿verdad? La opción decisiva, la que nos ofrece nuestro Dios en este versículo y este capítulo. Dice la Escritura, Deuteronomio capítulo número 30, su versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y protección de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les había de dar. Padre, Señor que estás en los cielos, gracias te damos una vez más el privilegio, la bondad, la misericordia que nos das de poder honrar siempre tu precioso nombre, Señor. Gracias por la libertad, gracias de poder hacerlo, mi Dios, a estas alturas, sabiendo plenamente, Dios mío, que tu palabra se cumple día con día. Tu palabra, Señor, no cae a tierra. Por lo tanto, esa palabra que caiga, Dios mío, en buenos corazones, mi Dios, que caiga, Dios mío, en las vidas, en las mentes, Señor, y germine y dé frutos, Señor, ya que necesitamos esa bendición de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayuda al oyente, mi Señor, ayuda a aquel que está sintonizando, Señor, esta línea. Ayuda, Dios mío, Señor Padre Santo, aquel que está sediento, hambriento, Señor, del alimento espiritual para el alma, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Santo. Amén y amén.
Por lo tanto, podemos ver el mensaje o la enseñanza en esta noche: escoge la vida y vivirás. Opción decisiva es la que nos ofrece nuestro Dios. Opción decisiva. ¿Qué es una opción o qué es opción? La palabra opción dice que proviene, ¿verdad? Proviene del lenguaje latín. Proviene del lenguaje latín, dice la opción. Entonces proviene de ese lenguaje, no proviene del griego, no proviene del hebreo, no proviene, ¿verdad?, de ninguna otra lengua más que del latín. Es una palabra, ¿verdad?, opción o opción, que significa, dice, facultad para elegir, posibilidad de elegir una o otra o muchas, entre muchas, tomar o dejar como un libre albedrío, libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Es entonces, ¿verdad?, la palabra opción. Y Dios, en su gran misericordia, ¿verdad?, le invita al pueblo de Dios, a todo oyente, a todo el mundo, a todo ser viviente, a tomar una opción de vida, una elección, ¿verdad?, que le pueda dar vida. Pero no hablamos de esa vida humana, una vida, ¿verdad?, eterna y para siempre, la que cruza los límites, ¿verdad?, de la vida humana. Entonces, Dios en su misericordia aún extiende la invitación a Israel y pone por testigo los cielos y la tierra, para que nadie diga que no hubo oportunidad. Dios en su misericordia, ¿verdad?, extiende esa invitación, extiende, ¿verdad?, que el hombre recapacite, que el hombre, ¿verdad?, reaccione, que el hombre piense, que el hombre balancee, ¿verdad?, en esa vida que Dios ofrece. ¿Para qué es esa opción que el Señor nos da? Pero dice que es una invitación, una opción, un libre albedrío. Pero aún el Señor nos dice: y los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Veas, no solamente nos da la invitación, sino que también nos sugiere, también nos aconseja, que dice que tomemos la vida. Y eso requiere de una absoluta opción de cada uno de nosotros, ya que Dios puso en el hombre libre albedrío, que el libre albedrío, su voluntad propia, de que él puede decidir por sí mismo, puede decidir no por los demás, sino por su propia voluntad. El huerto del Edén, podemos ver que Dios le dijo: de todo árbol comerás, de todo árbol que da buen fruto vas a comer. Pero el que está, dice, ¿verdad?,
en el centro del huerto del Edén, no comeréis, porque el día que comieres vas a morir o moriréis. Y podemos ver que Dios en el hombre, a su imagen semejanza, cuando lo confeccionó de la tierra, en el soplo de vida que le dio en su nariz, ahí le puso el libre albedrío. O sea que el hombre decide por sí mismo lo bueno o lo malo, la muerte o la vida. El hombre decide por sí mismo libertad o cárcel. Decide el hombre por sí mismo, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, contento o estar alegre. Entonces, por lo tanto, Dios pone por testigo los cielos y la tierra. Eso se lo da completamente a Israel, su pueblo amado. No solamente al pueblo de Israel, sino que también como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, nuestro Señor, y nosotros el cuerpo. Cada uno decide por sí mismo escoger lo bueno o lo malo. Cada uno decide, ¿verdad?, tener o no tener. Dios entonces, para que nadie diga que no, Dios dio oportunidad. Dios en este pasaje dice que pone a los cielos y la tierra, dice, por testigos, para que en aquel día de que le entreguemos cuentas cada uno de nosotros, no digamos que Dios no es de oportunidades. Como mucha gente en estos tiempos tiene a Dios como, ¿verdad?, como malo, pero sin embargo Dios es bueno porque nos da el libre albedrío de tomar el bien o tomar el mal. Escoge tú, le dijo a Israel. Esa es la opción, ¿verdad? Es una opción, no es una obligación, no es una ley, sino es una opción. Pero aún en esa opción de escoger, Dios, ¿verdad?, nos aconseja, pero yo te digo, pero yo, ¿verdad?, te sugiero que escojas la vida para que vivas. Vea, o quiere decir que Dios en su misericordia dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Pero el hombre es, ¿verdad?, dueño de su propio destino. Cada quien labra su destino a la forma y en la manera de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes. Pero Dios nos invita a que nosotros escojamos lo mejor, porque dice que Dios tiene pensamientos de bien y no pensamientos del mal. Por lo tanto, podemos ver que la opción, dice la palabra opción, proviene del lenguaje latín, optio, que significa facultad para elegir, posibilidad de elegir una cosa entre muchas, o tomar o dejar como un libre albedrío o libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Eso es lo que el Señor nos invita, como le dio la invitación al pueblo de Israel. Podemos ver entonces que, ¿verdad?, es decisiva la opción del espíritu y no la carne. Él dice que, podemos ver entonces que es decisiva la opción del espíritu y no la carne. Podemos ver en este contexto que es decisiva la opción del espíritu y no la carne. Podemos ver entonces por qué es decisiva la opción por el espíritu y no la carne. Porque es la única manera de que el hombre puede garantizar su propia vida, ya que la carne
de nada aprovecha, como dijo el Evangelio San Juan capítulo 6 y su versículo 63. Eso es lo que el Señor, ¿verdad?, le sugirió en esos tiempos. En los Evangelios nos la da Juan en el capítulo número 6 y su versículo 63, ¿verdad?, que ¿verdad?, nos aconseja que el Señor, que la carne de nada aprovecha, mas el Espíritu da vida y edifica, y las palabras que os he dado tienen vida. O quiere decir que es decisiva la opción del Espíritu y no la carne. Por lo tanto, también encontramos un pasaje bíblico donde dice, ¿verdad?, que el Espíritu vivifica o da vida, la carne de nada aprovecha. Dice, porque los designios de la carne, dice el apóstol Pablo, es muerte. Mas dice que el Espíritu dice que nos da la vida eterna. Entonces, está la balanza para el hombre, esta balanza para que él escoja cuál es la opción que más quiere, la opción que más desea. Por lo tanto, dice, es decisiva la opción del Espíritu y no la carne. Porque si nosotros cogemos, ¿verdad?, los frutos de la carne, vamos a morir porque nada aprovecha. Pero si escogemos, dice, el Espíritu, las obras del Espíritu, vamos a vivir, porque las obras del Espíritu, ¿verdad?, o los frutos del Espíritu, nos lleva constantemente a una vida radiante delante de la presencia de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, es decisiva la opción para vida, es escoger la opción del Espíritu y no de la carne. Bien, es decisiva por el Espíritu la opción de la carne. El sentido de la revelación de Dios, de sus mandamientos, del Sermón del Monte, es que el ser humano viva y se realice. Esa vida es tan fuerte que atraviesa la muerte biológica. Oiga bien, esa vida atraviesa la muerte biológica. ¿Cuál es la muerte biológica? La que todos tenemos que pasar, la que todos tenemos que ser procesados por ello, la muerte física. Pero la vida que ofrece Dios, la vida que ofrece Jehová de los ejércitos y nuestro Señor, dice que atraviesa la muerte biológica, o va más allá, porque nosotros no nacimos para morir, sino nacimos para resucitar juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra estadía no termina aquí. Nuestra estadía continúa al más allá de, hermano, de las cosas terrenales. Va más allá de las cosas divinas, va más allá de la eternidad juntamente con Dios. Por eso el Señor le dice a su pueblo, escoge tú. Yo te sugiero, yo te aconsejo que escoja la vida para que vivas, para que seas prosperado, para que sea larga duración aún en esta tierra y aún en la venidera eternidad, para todo el tiempo. Por lo tanto, ¿verdad?, esa vida es tan fuerte que atraviesa la muerte biológica. Quien ha elegido la vida según el Espíritu vivirá aunque muera. Podemos ver el Evangelio de San Juan, lo que dijo nuestro Señor, capítulo 11, el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, vemos lo que el Señor nos enseña y lo que el Señor aconsejó y nos sigue aconsejando a cada uno de nosotros. Dice su versículo número 25,
nos enseña el Señor y nos aconseja también y nos data. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Vean nomás, que dice que cree en él no morirá eternamente. O quiere decir que esa vida que ofrece nuestro Dios, que ofrece nuestro Señor, dice que traspasa los límites de esa muerte, ¿verdad? De esa muerte física, de esa muerte que nos lleva, hermanos, ¿verdad? Nos lleva al más allá. La muerte, la transición, es el estado de espera para entrar a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. La sugerencia o el consejo que da nuestro Dios al pueblo de Israel, hermanos, es que escogiera y que balanceara la vida para que viviera o la muerte. Podemos ver, y aún el Señor dijo, pero yo te sugiero, yo te aconsejo que tú escojas la vida para que vivas eternamente y para siempre. Vemos que tenemos un Dios de amor y de misericordia, y que Él, la obra de sus manos, que es el hombre, no quiere que desaparezca o se termine totalmente en la condenación eterna, sino que siga viviendo juntamente con Él. Por eso podemos ver que esta es decisión, dice, opción del Espíritu y no la carne. Lo decisivo no es garantizar una longevidad o una larga vida biológica, sino la vida eterna, que es la propia vida transfigurada en Dios, fuente de toda vida. Y eso es lo que estamos proyectando el Señor a Israel. Y no solamente Israel, sino que también a la iglesia de Cristo, que dice las palabras que nos has dado tienen vida, y esa palabra nos da vida y vida eterna. Podemos ver que dice que escudriñemos las Escrituras, porque parece que vosotros tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. Por lo tanto, ¿verdad? ¿Es decisiva la opción del Espíritu y no la carne? El Espíritu implica, oiga bien, una ruptura con la opción por la carne, lo cual exige dar un paso doloroso, que es la conversión. Y ahí es donde el hombre escoge una conversión para tener vida, o desechar esa conversión que es de la carne hacia el Espíritu. Es donde está, ¿verdad?, en la balanza, que el hombre tiene que escoger vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Ya que Pablo nos aconseja que todos los que estamos en Cristo Jesús, dice que no hay ninguna condenación por los que estamos en Él, por cuanto no, ¿verdad?, vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Señor nos da vida y vida eterna. Entonces, lo decisivo, la opción del Espíritu y no la carne. Decide el hombre, decide, ¿verdad?, en qué forma puede obtener la vida, no en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu vivifica, ya que el Espíritu dice que da vida. Bendito su nombre para siempre. Por lo tanto,
nos podemos, ¿verdad?, enfocar en esta, ¿verdad?, decisión o esa decisiva o la opción del espíritu y no la carne. Y dice, y esta no, dice, consiste en un acto, sino en una actitud y en un proceso de conferir centralidad a la vida, al Dios que oculta detrás de todo, de toda vida. El profeta Amós nos enseña y nos data también, dice, poner, ¿verdad?, en relieve esta exigencia. Buscad y viviréis. Amós capítulo 5, versículo 4. No solamente el profeta Amós, sino que el profeta Ezequiel también, dice, por su parte, pone un poco más. Convertíos y viviréis. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. La transición que tiene que tener hombre es entonces, ¿verdad?, es de libre albedrío. Lo busca o lo deja, lo toma o lo olvida. Entonces Ezequiel nos enseña, va más allá, entonces, y dice entonces que convertíos y viviréis. Porque sí que tenemos que tener una conversión total de la carne hacia el espíritu, una transición, una forma de vida diferente a la que lleva el hombre en el mundo. Una vida, ¿verdad?, una vida recta, una vida copada del poder del espíritu, una vida llena de frutos, una vida llena, ¿verdad?, de poder divino de nuestro Dios. Entonces podemos ver que también Jesús nos data y nos dice, ¿verdad?, abiertamente, si os convertís, si os no convertís, dice, entonces, si no convertís, no entraréis en el reino de los cielos. O quiere decir que para entrar al reino de los cielos tenemos que tener una determinación de convertirnos de la carne hacia el espíritu, ya que la carne nada aprovecha, pero el espíritu dice que da vida y vida en abundancia. Eso es lo que el Señor nos da, hermanos, en este pasaje, hablándole a Israel, promoviéndole una vida placentera, promoviéndole una vida, ¿verdad?, regocijante, una vida libre, una vida llena de alegría, de gozo, una vida floreciente. Eso es lo que le ofrecía y pone por testigo los cielos y la tierra. Entonces, coge tú, Israel. Entonces, es una opción que les daba el Señor. Pero Él decía, pero yo os digo que escoja la vida para que vivas todos los días de tu vida y sea de larga duración. Por lo tanto, vemos que la enseñanza de esta hermosa noche nos invita y nos convida a cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, como amigos, como, ¿verdad?, compañeros, como, ¿verdad?, humanos, que nosotros tenemos que irrumpir la vida de la carne o la vida, ¿verdad?, que lleva al hombre desenfrenada, la vida que lleva al hombre apartado del amor y la misericordia de Dios. Pero hoy Dios nos ha acercado a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, nos ha acercado más allá y que nos lleva a la eternidad y que nos promete, ¿verdad?, una vida completa eternamente y para siempre, donde no hay, dice, llanto, ni luto, ni dolor, sino que solamente regocijo. Por lo tanto,
Dios hablaba, ¿verdad?, al pueblo de Israel, haciéndole que tuvieran una opción, y esa opción es decisiva: el espíritu o la carne. Podemos ver entonces que es decisiva la opción del espíritu y la carne. Al concentrarse en el acto de vivir, aparece el sentido inapelable de la vida. Para la experiencia bíblica, 3 son las grandes manifestaciones de la vida. Primero, el espacio del mundo. 2, en la atmósfera del amor. 3, en el medio divino. 3 cosas relevantes que nos trata entonces, ¿verdad?, la opción decisiva por el espíritu y no la carne. 3 cosas que lo primero dice que nos concerta en el acto de vivir, aparece en el sentido inapelable de la vida. Para la experiencia bíblica, dice 3 son las grandes manifestaciones de la vida. Lo primero, la manifestación de la vida es el espacio del mundo. 2, en la atmósfera del amor. 3, en el medio divino. El mundo, el espacio del amor, o dice el medio divino. Son 3 cosas importantes, que estamos en esta vida, que estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y lo segundo es en el espacio del amor. Una vez convertidos al Señor, entonces florecerá el amor para cada uno de nosotros, y nosotros reflejaremos la gracia y la misericordia de nuestro Señor, amándonos aún a nuestros enemigos, y en el medio divino, en el medio espiritual, vivir en el espíritu. Por lo tanto, estos espacios se muestra el sentido de nuestro vivir según la carne. Es someter a control el odio, el instinto del egoísmo y de la vergüenza, que son confortados o confeccionados del proyecto según la carne. Pero vivir según el espíritu dice que es vivir el amor incondicional, que abarca incluso el enemigo, a quien vive a partir de Dios. Comienza a obrar como Dios que amó, como Dios que ama a los ingratos y a los malos. Podemos ver que en Lucas nos enseña el tipo de amor que tiene nuestro Dios. Lucas capítulo 6 y su versículo número 35. Lucas capítulo 6, su versículo 35. Se enseña entonces, dice: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será nuestro galardón grande
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno o bueno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es el consejo, es la enseñanza que el Señor nos trae cuando nosotros tenemos un convertimiento pleno, cuando el Espíritu está morando en nosotros. Hay un cambio completamente radical, total, tanto mental como carnal, porque no actuamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Por lo tanto, es menester y necesario tomar la opción, esa opción de vivir por el Espíritu y no vivir por la carne. Que si nosotros entonces vivimos por la carne, vamos a morir. Por lo tanto, en estos tiempos tan difíciles, necesitamos nosotros agarrarnos y tomarle la opción que nos ofrece el Señor y que nos invita el Señor. Dice, a la vida, aferrarnos a la vida, pero la vida eterna. Aferrarnos a la eternidad. Que ahora necesitamos más que nunca vivir por el Espíritu. Desear, ¿verdad?, las cosas por el Espíritu, ya que por el Espíritu nosotros viviremos eternamente y para siempre. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos ver lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da. Lo primero que Dios nos da, dice que nos da una invitación, dice, sobre la vivencia, pero no en la carne, sino en el Espíritu. Y lo segundo, lo que Dios nos da y nos aconseja, Dios nos sugiere vivir. Dice que Dios nos sugiere vivir y no morir. Por lo tanto, dice que Dios también nos da a escoger lo mejor y no lo peor, porque sus pensamientos es de bien y no de mal. Lo demás, lo otro, dice, Dios nos ofrece lo eterno y no lo perecedero, que es este mundo o esta tierra. Nos ofrece lo eterno, nos ofrece lo que permanece para siempre, porque Él es de eternidad a eternidad, y dice que su reino, hermano, no tiene fin, porque Él habita en plenitud de luz, y por lo tanto nos quiere transmitir, y nos quiere dar, y nos quiere mostrar su gloria y su poder, a través de que nosotros tenemos que escoger la vida o la muerte, la libertad o el cautiverio. Y es, hermano, una opción. El hombre tiene que escoger hoy en estos tiempos. El hombre tiene que decidirse por Dios. Se tiene que decidirse por Dios y no por el mundo. El hombre actualmente tiene que decidir servirle a Dios o servirle a las cosas terrenales del mundo. Se tiene que decir, es una opción lo que Dios le da. No es una obligación, no es una verdad, no es una ley, no es un mandato lo que el Señor le da a Israel. Escoge tú pues, oh Israel, la muerte o la vida, la bendición o la maldición. Entonces Dios, en la sugerencia, en el consejo que nos da y nos dice, pero yo te sugiero, pero yo te aconsejo, pero yo te digo que tú escoges la vida para que vivas tú y los tuyos eternamente y para siempre. Y hoy el hombre tiene que decidirse en estos tiempos tan difíciles, y en estos tiempos y los que vienen esto va a ser principio de dolor. Por lo tanto, Dios sigue hablando, nos sigue enseñando y nos sigue revelando la palabra verdadera, a que el hombre, ¿verdad?, venga y se convierta plenamente para que viva eternamente y para siempre a ese Dios que está detrás de la vida eterna. Por lo tanto, hermanos,
lo que aconsejamos en esta hermosa noche es de que nosotros nos apeguemos al alineamiento del Espíritu Santo y vivamos correctamente nuestra vida en esta tierra a través del Espíritu Santo, y tendremos entonces ganada la eternidad. Esa es la promesa fiel y verdadera que nos ofrece el Señor en su palabra. Por lo tanto, esperamos que Dios siga obrando en el corazón del oyente, del que está sintonizando este link, del que va a ver este link tal vez más días más tarde. Esperamos que la palabra, ¿verdad?, haya encontrado cavidad en el corazón de su pueblo, en el amigo, en el oyente, en las familias, los hogares, que hoy está restringido, ¿verdad?, y tenemos que permanecer en nuestros hogares. Por lo tanto, te bendecimos de una manera especial y seguimos clamando y seguimos orando y pidiendo misericordia a ese Dios que nos ofrece la vida eterna. Por lo tanto, vivamos en el Espíritu y no en la carne. Es opción el que el Señor ofrece, pero sin embargo nos aconseja que escojamos la vida para vivir. Bendito su nombre para siempre. Así que Dios bendiga. Vamos a orar para ser despedidos, esperando que la próxima cita que tengamos en estos medios pueda ser de bendición una vez más para cada uno de vosotros. Padre, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, sabiendo plenamente que tu palabra no regresará vacía. Tu palabra trae, Dios mío, vida, alimento a nuestros huesos, mi Señor. Tu palabra es fiel y verdadera, y que tu palabra, Señor, encontrará, Señor, ese espacio en el corazón del oyente. Ese espacio encontrará, Señor, en el corazón de tu pueblo, en el corazón de vuestros hermanos, de las familias necesitadas, mi Señor. Por lo tanto, yo te pido, mi Dios, que tú sigas extendiendo tu misericordia, Señor, para aquel que lo necesita, para aquel que la requiera, para aquel que se doblegue, para aquel, Dios mío, que se convierta, Señor, porque esto no es una religión, es un estado, Señor Santo, de libertad o de esclavitud. Por lo tanto, mi Dios, gracias por tu palabra, gracias por el consejo, esperando seguir, Señor, dando el consejo, el mensaje de tu palabra al necesitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Santo. Amén y amén.